les decía, pusimos familias por adopción, familias en construcción. La idea es empezar a hablar un poco desde que empezamos quizás a pensar en la adopción y todo lo que va sucediendo después. Y lo que decidimos fue valernos de algunas obras de arte, no desde el punto de vista de porque sepamos de arte o nada parecido, sino porque encontramos que muchos de ellos representan lo que pasa en nuestras cabezas, en nuestros corazones y en nuestras almas al momento de pensar en adopción, de conocer a nuestros hijos, de convivir con ellos. Entonces elegimos para empezar Archimboldo, porque todo lo que se ve en estas obras de frutas, verduras, todo invadiendo las cabezas, creo que creemos que representa muy bien lo que pasa en nuestras mentes y en la mente de los niños y de los operadores al momento de querer concretar una adopción. Estamos llenos de prejuicios, lo hablábamos en el encuentro de ayer, y hoy vamos a profundizar un poco más sobre esto. Uno de los prejuicios muy, pero muy peligrosos para mi gusto es esto de que el vínculo implica amor a primera vista. Digo peligroso porque para quienes van a conocer a sus hijos y no se enamoran a primera vista de ellos, surge este miedo y esta duda de, uy, ¿qué me pasará? ¿Estará bien esto de que yo me encuentro con un niño y no lo siento a mi hijo y no lo amo en el primer momento y él quizás tampoco nos ame en el primer momento? Entonces, esto es un prejuicio peligroso, es para dejarlo de lado, entender que lo más probable es que no los amemos a primera vista, ni ellos nos amen a primera vista, porque el vínculo es algo que se construye con el tiempo. El otro prejuicio es esto de que desde el momento que nos conocemos somos familia. Y la verdad es que no es así. En un primer momento, ese día que nos dicen, bueno, hoy van a ir al hogar y van a conocer a fulanito, simplemente vamos a conocer a un niño que posiblemente con él vamos a poder construir una relación de parentalidad, digamos, sentirnos sus padres y que él nos sienta a sus padres. Entonces, muchas veces los operadores del sistema, que muchos están formados y muchos no, a veces son personas que trabajan voluntariamente en el hogar y que no tienen, digamos, grandes conocimientos de esto, los preparan a los niños y les dicen, ellos son tu papá y tu mamá, o hoy vas a conocer a tu papá y tu mamá, cosa que es un poco fuerte, ¿no?, para los niños, sobre todo porque muchos tienen el recuerdo de lo que fue su familia de origen, de los daños que recibieron de su familia de origen, y hablar de papá y mamá en un primer momento es bastante fuerte para que nos mencionen de esa manera, ¿no? O porque también sienten que su mamá y su papá son su familia de origen, más allá de las vulneraciones sufridas, ¿no? Hay un lazo construido con ellos que puede haber sido complicado porque vulneró sus derechos, pero son los únicos referentes a los que los niños consideran su mamá y su papá en ese momento. Exacto. Otro prejuicio es este de creer que los equipos de acompañamiento conocen toda la realidad y la historia del niño. Muchas veces recibimos comentarios del tipo, ah, pero a mí no me dijeron que fulanito le pasó tal cosa, ¿no? O no me dijeron, no me contaron. A veces no cuentan porque no cuentan, pero la mayoría de las veces no cuentan porque no lo saben. Ustedes piensen que quizás se tomó una medida de abrigo sobre un niño que tiene 8 años. Hoy tiene 8 años y se tomó una medida de abrigo por X situación de vulneración de derechos. Pero ese operador, ese equipo que nos va a acompañar, no puede saber la historia de los 8 años del niño. Entonces quizás cuando tenía 4 o tenía 5, pasó algo que no está en el expediente porque no fue el origen de la medida de abrigo y el equipo no tiene por qué saberlo. Es más, muchas veces ni siquiera el niño lo recuerda. Y cuando empezamos la vinculación, cuando empieza todo ese amor y ese sostenimiento del vínculo, el niño empieza a recordar cosas que nos empieza a contar que no las sabía nadie porque ni él las recordaba. Entonces, esta creencia de que el equipo va a saber todo y me lo va a contar todo, también tendremos que desterrarla y entender que muchas cosas las vamos a ir descubriendo con el tiempo. Y el otro mito es este de creer que la vinculación tiene una duración fija. También siempre recibimos esta pregunta, ¿cuánto dura la vinculación? Y la verdad es que no sabemos porque depende de muchos factores, y la vinculación no termina cuando el niño se muda a casa.
porque cuando el niño se muda a casa y empezamos a funcionar como familia, aún nos seguimos vinculando. Gonzalo Valdés, que es un especialista en adopción, dice que más o menos un tiempo considerable para decir que el vínculo se creó serían 2 años. Entonces, ninguno se vincula con un niño durante 2 años antes de convivir. La guarda sabemos que dura 6 meses, con lo cual el juicio de adopción muchas veces, no muchas, siempre, empieza y se consolida quizás con un vínculo que todavía se está formando. Esta es la realidad, digamos. Bueno, Gaby, ¿querés seguir con otro prejuicio? Otro prejuicio, que antes de conocer al niño ya se debe saber todo de él. Bueno, es un poco parecido a lo que había dicho Laui antes, ¿no? Se pueden preguntar algunas cosas, seguramente el juzgado y los profesionales que conocen al niño van a transmitir algunas cosas, pero no se va a saber todo sobre el niño. Este es un prejuicio que muchos hemos transitado, ¿no? Pensar que todos los niños están esperando ansiosamente una familia por adopción. Los niños muchas veces, aún, como decíamos antes, ¿no? Siguen considerando a su papá y a su mamá de origen como los referentes familiares que tienen. Hoy por hoy, el Código Civil establece plazos para que los niños tengan la medida de abrigo y no se eternice durante muchos años como pasaba antes del 2015, antes de la vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces, puede llegar a pasar que un niño esté 6 meses institucionalizado en un hogar o en una familia de abrigo, y en el momento que se dicta la situación de adoptabilidad, aún esté pensando en volver con su familia de origen. Todavía no tenga muy claro o asumido o procesado esta situación de que ya no es posible volver, ¿no? Entonces, no están esperando quizás ansiosamente a una familia por adopción, sino todavía siguen con cierto margen de ilusión para pensar en su familia de origen. Bueno, este prejuicio también, que los chicos eligen la adopción, que los chicos eligen a los padres por adopción. No, ni los chicos eligen a los padres por adopción, ni los adultos eligen a los niños. Los adultos que se inscriben para adoptar toman la decisión de dar ese paso, de ofrecerse como familia posible para los niños, ¿sí? Y también de ofrecerse en función de algunas cuestiones de la disponibilidad adoptiva, de la situación de los niños que podrían adoptar. Por ejemplo, dicen, yo podría adoptar un niño que tenga hasta 7 años, ¿no? No están eligiendo adoptar un niño de 7, un niño de 6, un niño de 5, no, se están ofreciendo nada más. Y los niños tampoco eligen qué papás les va a buscar la justicia, ¿no? No dicen, yo quiero un papá que tenga mucho dinero, no. Los chicos a veces expresan algunas situaciones de qué idea de familia tienen, ¿no? Pero el juzgado es el que elige la familia. El juzgado es el que decide qué familia es más compatible para vincularse con ese niño. Bueno, otro de los prejuicios es que las actitudes iniciales nos muestran tal cual somos. Muestran a los adultos y muestran a los niños tal cual son. Un ejemplo que nos puede permitir desde otro ámbito pensar en esta situación es cuando alguien va a encontrarse con alguien en una cena, con una persona que podría llegar a ser su pareja. No se va así nomás, se arregla, se muestra cálido, no muestra las peores miserias del mal humor con el que se levantan a la mañana. Entonces los chicos también, en el primer encuentro, quizás se muestran totalmente desbordados, desordenados,
se muestran enojados, y eso tampoco define cómo son. O a veces se muestran amorosos, divinos. Nunca vi un chico que se porte tan bien, porque también hacen cosas para agradar, porque también hacen cosas buscando, sacando lo mejor de ellos, o a veces porque se les va de las manos y sale lo peor de ellos o lo que más los complica, ¿sí? Entonces, las actitudes iniciales son para leer nada más, son para hacer una lectura de qué está pasando, pero hay que darle tiempo a los vínculos. Bueno, esto es fundamental. La relación de confianza no se va a establecer desde el inicio. Los niños llegan a la adopción después de haber pasado muchas situaciones de desconfianza, de desilusión. Entonces, en principio no va a estar dada la situación de confianza, ni desde los niños ni desde los adultos. Se trata de personas que son extrañas, que nunca se han visto, y con los que además se juega una situación muy fuerte, como es la posibilidad de ser familia. Entonces, la confianza se va generando, se va construyendo con el tiempo. Acá Bueno, te spoilé, Gaby. Que la convivencia va a comenzar en un tiempo preestablecido. No se sabe nunca cuándo empieza la convivencia. ¿Sí? Así como cuando ustedes se inscriben, no saben cuándo los van a llamar, tampoco una vez que inician la vinculación, saben si la vinculación, ese periodo de conocerse con los niños va a durar poco, mucho, va a depender de cómo se van desarrollando esos vínculos, de cómo se van generando las situaciones de confianza, de cómo van atravesando por ahí situaciones complejas o que les complican a los niños, a los adultos. Entonces, de todo eso va a haber un equipo, va a haber profesionales que van a ir haciendo lectura, que van a ir pensando cuándo es el mejor momento para empezar a convivir. Y esto se va a dar de una manera paulatina y gradual, no se va a dar de una manera abrupta. No queremos decir que siempre en todos los juzgados trabajen de la misma manera. Ustedes se pueden inscribir en Junín y ser convocados desde un juzgado de la provincia de Buenos Aires que no sea el de Junín, ¿sí? Ustedes van a hacer la inscripción en Junín, pero quizás los convoquen de Olavarría, por decir un lugar. Y cada equipo de cada juzgado también tiene su modalidad y su forma de acompañar las vinculaciones. Lo ideal es que las vinculaciones lleven mucho tiempo de conocimiento previo a la convivencia. Pero que lleven mucho tiempo no quiere decir que haya un tiempo, que mucho tiempo sea, que tengan un tiempo considerable, que las cosas se den cuando tengan que darse y que las dificultades que se van a presentar se den fuera de la casa, ¿no? No es lo mismo atravesar una situación difícil fuera de la casa y que el niño tenga un espacio propio todavía del hogar, donde se siente seguro, donde todavía habla con terceros, que se den esas dificultades en la convivencia donde no pueden ni siquiera hablar mal de nosotros con terceros, ¿no? Porque quizás son los primeros días que están compartiendo, porque quizás todavía no tengan amigos, porque quizás todavía no tengan una maestra a quien decirle mi mamá me reta o no me aguanto que esté todo el día encima mío. Entonces, nada, lo ideal es que la convivencia se dé en un tiempo que se dé gradualmente y que se dé en el tiempo que sea más conveniente. Gaby, te interrumpo un poquito. Te agrego, algo a lo que vos decís. Tal cual, como decía Gaby, no todos los juzgados trabajan igual. Piensen que también capaz que son convocados de otra provincia, no necesariamente de provincia de Buenos Aires. Entonces, para quienes, por ejemplo, van a viajar, imagínense que van a viajar a Salta y viven en Buenos Aires, en algún lugar de Buenos Aires. También, por más que la vinculación con esa criatura hubiese sido ideal que durara un mes, imaginemos, bueno, ustedes trabajan, tienen que pagar un hotel, hay una serie de situaciones que ustedes no se pueden quedar un mes en Salta. Entonces, hay situaciones de la vida real que conspiran, digamos, contra el ideal. El ideal es que la vinculación sea lenta, que sea pausada, que sea con los tiempos de los niños.
pero a veces no se puede. Entonces, esto que dice Gaby, que hay un equipo que lee, bueno, también es muy importante que ustedes también puedan leer, que ustedes también puedan percibir lo que le pasa al niño. Y si ustedes se tienen que volver de Salta porque tienen que ir a laburar, bueno, saber que esa vinculación costará más laburo, que la convivencia costará un poquito más de trabajo porque no se hizo antes. No es que no se pueda, se puede, pero hay que ser conscientes de que el nene no se va a adaptar tan rápido como nosotros tenemos, ¿no? la esperanza. Sí, la situación de pandemia también convocó a muchas personas a pasar estas situaciones, ¿no? De conocerse con los niños a través de Zoom o a través de WhatsApp, de videollamadas, de jugar, de charlar de esa manera y de repente viajar un fin de semana, conocer a los chicos en ese fin de semana y volverse a la casa con los chicos, después de nada, de estar un fin de semana juntos. Y eso les hemos planteado a las personas que por ahí estaban en esa situación, que es un doble desafío, porque hay que tener espalda para bancar este cambio tan abrupto, ¿no? Bueno, otro de los prejuicios es que todos los niños comprenden qué implica la adopción. Hay muchos niños que más allá de lo bien que se los expliquen, necesitan procesar qué implica la adopción. Que implica que va a ser una familia nueva, que va a implicar que quizás no vuelva a ver a la familia de origen, o también al revés, pensar que quizás hay algunas adopciones que pueden no condicionar el vínculo que tenga con algunos referentes de la familia de origen. Pero bueno, todos los niños no comprenden qué es la adopción, qué implica. Algunas veces hemos escuchado a familias que plantean, no entiende que soy el papá, no entiende que le pongo límites, tampoco entienden, no tienen una idea acabada de que es una familia. Todo eso hay que construirlo juntos. Bueno, y después llega el tan ansiado momento que es cuando nos llaman y vamos a conocer a los chicos, va a empezar la vinculación, y nosotros tenemos una perspectiva de la vinculación como meta y como deseo cumplido, porque la mayoría de los postulantes, ¿qué decimos cuando estamos esperando? Lo que estamos esperando es el llamado, que nos llamen, que los vayamos a conocer. Parece que ahí se terminara, ¿no es cierto? Llegamos a, por lo menos a un punto de la carrera, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y entonces tenemos esta percepción de un paisaje hermoso, con los barriletes, la brisa, el pueblo que está todo festejando, y no siempre una vinculación es así. Muchas veces sabemos de qué se trata, sabemos que hay un niño, sabemos que queremos formar una familia, pero acá, justamente como acá, vemos que hay un reloj, pero ese reloj derretido como está no va a funcionar nunca, o digamos, es todo muy irracional. Y al principio muchas veces pasa esto, es todo muy irracional. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos quiénes somos, sabemos por qué estamos ahí, pero suceden un montón de cosas que tenemos que poder procesarlas y entenderlas. Por eso siempre decimos que la preparación es una condición imprescindible para entender de qué va la cosa, pero a veces no alcanza. Ahora vamos a ver por qué cosas pasan, ¿no? Más allá de lo intelectual, de lo racional, se juegan muchos otros aspectos nuestros. Cuando nosotros nos encontramos en este rol de padres, también encontramos a nuestros padres, también encontramos a nuestros hermanos, también encontramos al ideal que nosotros teníamos como padres y después descubrimos que, no sé, que el diálogo no funcionaba y le terminamos sacando el celular, no era lo que queríamos, por ejemplo, ¿no? Y también hay otros aspectos que se ponen en juego, que ese niño, lo más probable es que no se parezca en nada al niño ideal que nosotros teníamos. Entonces también tenemos que empezar a ver al niño real y encontrar cómo vincularnos con un niño que no se parece al que nosotros teníamos en nuestra mente. Como les decía recién, la vinculación no es solo conocerse con el niño, es que nos pueden surgir a nosotros afectos dormidos, cuestiones que no teníamos resueltas. Por ejemplo, recuerdo una vez una persona que se dio cuenta que a partir de la convivencia con los niños, empezó a poder hacer una lista de todo lo que no iba a poder hacer más con la libertad que hacía antes. Por ejemplo, ¿quería ser madre? Sí, totalmente,
pero en ese ser madre también había una pérdida de un montón de cosas que no las había calculado en un primer momento. Las empezó a calcular cuando los niños empezaron a vivir en la casa y empezaron a ocupar todos esos espacios que antes eran solo de ella. Entonces, estas cosas, la verdad es que aparecen ya cuando los niños adentro, más o menos. Aflora lo inconsciente, aflora todo esto que yo les digo de nuestros padres, de nuestras madres. Bueno, ¿querés seguir vos, Gaby? Bueno, tomamos esta imagen de Escher y su desafío a los modos habituales de representación. Porque, bueno, el inicio de una vinculación es el encuentro de muchas perspectivas, ¿no? Las de los equipos técnicos. Una particularidad de la adopción es que no estamos solos, ¿no? Incluso cuando ustedes se inscriben, van a tener la visión, van a ser escuchados por profesionales, esos profesionales van a hacer una lectura, les van a hacer una devolución, les van a decir, miren, en esto no los vemos, o los vemos complicados en este aspecto, es necesario que lo trabajen con un psicólogo, o es necesario que participen en reuniones, les falta fortalecer la información sobre este tema. No es una situación, la adopción, en la que los adultos y los niños se encuentran solos, ¿no? Bueno, ¿querés? Sí, sí, sí. Bueno, con esto vamos a ejemplificar los encuentros previos a la convivencia. ¿Qué aparecen en esos encuentros? Ansiedad, tanto de los niños como de los postulantes, de los adultos, de los profesionales también. Los profesionales de los diferentes equipos técnicos a veces están atravesados por la ansiedad de que la cosa funcione. Muchas veces se piensa el sistema de la adopción como un mostrador, de aquel lado está el profesional, de este lado estamos nosotros, de aquel lado están los profesionales que son el obstáculo para que nosotros nos encontremos con los niños, y no es así. Algunas veces, algunas de los planteos que se hacen sirven para que cuando se produzca el encuentro, ese encuentro dé buenos frutos, ¿sí? Ese encuentro sea saludable. Bueno, y a veces los profesionales en esta necesidad de que funcione también se ponen ansiosos y bueno, por ahí dan un paso adelante y les plantean avanzar con la vinculación más rápido de lo que ustedes pensaban. Ustedes también tienen que sentirse con la libertad de plantear, necesitamos un poquito más de tiempo, estamos viendo que los nenes todavía no están en condiciones, necesitamos unos días más, esperemos a ver qué pasa con esto. Me parece que es importante que ustedes puedan tener un diálogo sobre lo que van viendo, esta lectura que decía Laui recién, de que no la hagan solamente los profesionales, que se sinceren, que puedan plantear las cosas que van viendo. Perdón, Gaby, algo que iba a decir en aquel momento y me olvidé, porque justamente fue un testimonio del encuentro y hoy hay presente una familia que le pasó eso. En el caso de las adopciones múltiples, también las lecturas tienen que ser lecturas individuales. Entonces, ustedes, por ejemplo, el equipo les dice, bueno, la semana que viene los 3 se van a vivir con ustedes, pero de los 3 hay uno que no quiere, que está todo bien, que no tiene problema con ustedes, pero todavía no se anima a mudarse, a ir a una casa nueva con gente que no conoce. Entonces, eso también uno tiene que poder leerlo para poder comentarlo con el equipo, para poder encontrar una solución a ese punto. En el caso del testimonio del encuentro, la solución fue, bueno, 2 de los hermanitos fueron a vivir con la familia, iban a visitar a la hermanita que había quedado en los fines de semana, hasta que después llegó la pandemia, pero iban a hacer como una vinculación entre los hermanitos y la familia adoptiva con esta niña, hasta que al final, a los 6, 7 meses, la niña se animó y se mudó a vivir con la familia adoptiva y los hermanitos. Pero esto es una cuestión de la elasticidad que nosotros tengamos y de cuánto podamos transmitirle eso al equipo, para que el equipo también se prenda en una situación de respetemos lo que le pasa a cada uno. Y estos movimientos que la UI cuenta no fueron lineales, ¿no? Hubo muchos avances y retrocesos en la niña,
La niña por momentos parecía que estaba todo bien, y dijeron, bueno, pasamos las vacaciones juntos, ella quiso venir, la vimos bien, la vimos reírse, todo. Cuando volvió al hogar dijo que no quería saber nada de mudarse. Entonces, a veces es bancarse mucho la frustración, darles tiempo, entender que los tiempos nuestros, o lo que parece a veces se hace más largo. Bueno, y a veces pasa al revés, que los chicos quieren ya mudarse, ¿no? Y pasaron, no sé, pasó un encuentro nada más. Y a veces el adulto dice, pero yo lo veo mal, lo dejamos en el hogar muy angustiado, nos volvemos de hecho bolsa, es necesario seguir con la vinculación más tiempo, y a veces sí es necesario, y el equipo profesional va a saber encontrarle la vuelta. Está bueno que lo planteen, que digan, mira, el primer encuentro fue así, lo dejamos de esta manera, la verdad que nos quedamos mal, pero ustedes evalúen, consideren la situación, vayan viendo. No sé, me parece que es esto de plantear las cosas sin imponer, ni tampoco sin engancharse en la ansiedad del otro. Bueno, el contexto institucional influye mucho. Las políticas públicas para la infancia, la época del año, la situación del país, todo esto influye en la adopción. La adopción no es no es un instituto que funcione aislado del contexto social que atravesamos, ¿sí? Muchas veces nos ponemos críticas en relación a las vinculaciones que se dan para las fiestas, que a veces son así express, porque los juzgados después tienen un mes de feria. Y a veces esas situaciones complican un poco, más allá de que el juzgado sigue de guardia, sigue trabajando, pero no es el mismo funcionamiento que tiene el resto del año. Entonces, a veces se apresuran decisiones, bueno. Y en pandemia ni les contamos. ¿Eh? Y en pandemia ni les contamos. Sí, en algún momento de hace unos años pasaba que no se pagaban las becas a los hogares de niños, y la situación era apremiante porque los hogares no tenían cómo sostener a los niños, entonces también se apresuraban algunas adopciones en función de algunas vinculaciones en función de esta situación. Bueno, el desconocimiento de las etapas del proceso de adopción. Es importante entender cómo es el proceso, ¿no? Muchas veces escuchamos a personas que dicen, nos estamos vinculando con los niños y ya nos dijeron que se dejan a quedar en nuestra casa. Es importante que tengan algún resguardo legal para esa situación, ¿no? Laui, vos contabas el otro día una situación en la que... Sí, justamente me llegó la consulta de una vinculación, que ve todo bien, digamos, les dicen que se los pueden llevar a la casa para vivir con ellos, pero nadie les daba un papel. Entonces ellos empezaron a llamar al juzgado, el juzgado que sí, que ya va a salir la guarda, pero ellos estaban con 2 niños en la casa, sin una cosa que, digamos, que dijera quiénes son ellos para la ley. Entonces, bueno, el último comunicado, todavía no sé en qué va a terminar, según el juzgado sale la guarda preadoptiva, pero el papel de la guarda preadoptiva todavía está en una nube, no lo tienen ellos en sus manos. Entonces muchas veces el entusiasmo, ay, ya pueden venir a casa, los traemos a casa. Si el DNS en una plaza se quiebra un bracito, ustedes van al hospital y en el hospital ustedes no son nadie para el niño. O sea, eso que parece... hasta les diría, capaz que alguien me dice, ay, qué burocrático, ay, qué... Pero es algo que si yo voy a tener un hijo y pretendo protegerlo, tengo que pensar que ante una situación yo voy a poder responder. Y yo voy a poder responder si tengo un papel que el juez me dice que fulanito y fulanito se están vinculando con menganito, o que nos dio un permiso de pernocte hasta el 31 de enero, pero tener algo que está firmado y sellado por un juzgado. Entonces, las cuestiones administrativas, o esto de cuánto dura la guarda, o esto de que el juicio de adopción por ahora se paga, todas estas cosas también forman parte de entender de la adopción. Yo digo siempre una frase que suena medio feo, ¿no? Pero miren,
Nosotros cuando vamos a comprar una heladera, lo más probable es que vamos a consultar cuánto entra, el tamaño del cajón de la verdura, cuánto gasta de electricidad, cada cuánto se descongela. Hacemos todo un análisis para comprar la heladera o un auto. Bueno, con esto, que no es lo mismo, obviamente, pero también tenemos que estar informados. Si falta un papel, si falta, tenemos que estar informados, porque los que están corriendo riesgo ahí son los niños. Bueno, perdón que yo me apasiono con este tema. Dale, Y Gaby. también no son las etapas, ¿no? Porque un niño, para poder empezar la vinculación con los adultos, tiene que tener decretada la situación de adoptabilidad. Si También. está acá en provincia de Buenos Aires, lo que puede llegar a ocurrir es que la familia de origen haya apelado esa situación de adoptabilidad y que no esté firme. Entonces eso va a condicionar las siguientes etapas del proceso. Ustedes pueden iniciar la vinculación, el juzgado los va a llamar, es importante que se los informen eso, o que ustedes pregunten cuando los convocan si la situación de adoptabilidad está firme, porque si no la guarda con fines de adopción va a demorarse, y porque también si hay un proceso, más allá de que los juzgados trabajan y llegan a esta instancia después de tener muchas pruebas de que no es posible que ese niño vuelva con la familia de origen, pero habiendo una apelación está la mínima posibilidad de que se dé marcha atrás sobre el proceso y que los niños vuelvan con la familia de origen. Insisto, no pasa en la mayoría de los casos, y ustedes, si son convocados en una situación así, también pueden decir, miren, yo sin la adoptabilidad firme no estoy en condiciones de conocer al niño porque el compromiso afectivo no me lo banco si esto no funciona, o al revés, o decir, sí, yo asumo este compromiso y esta posibilidad mínima de que se dé marcha atrás sobre este proceso. Por eso nosotros insistimos con que es importante conocer la ley, conocer las etapas del proceso de adopción, porque eso les va a dar un rol activo a ustedes, y el poder de hablar, de preguntar, de hablar de igual a igual con los profesionales, ¿sí? De poder hacer más preguntas, de poder generarse ustedes más preguntas también. Bueno. Puede pasar que haya dificultades en la articulación entre los equipos intervinientes. Nosotros siempre les planteamos esto de que sea un solo interlocutor con el que ustedes hablen sobre la vinculación, que sea solamente un equipo. Porque a veces por ahí se hablan con uno, con otro, a veces se dan cortocircuitos en la información y aparece la sensación de que uno dice una cosa, el otro dice otra, que se está tergiversando, que se está ocultando, que yo no sabía, que el otro no sabía, ¿no? Buscar un referente y preguntarlo en el momento que a ustedes los convocan para iniciar la vinculación, quién va a ser el equipo, quién va a ser el referente que a ustedes les va a dar la información. Es muy común esto de que alguien del hogar con el cual ustedes tienen cierta confianza porque van a buscar a los chicos y los llevan de vuelta y todo eso, es muy común que les diga, ay, si querés llévatelo mañana a dormir. Y ustedes, que lógicamente estamos todos recontra entusiasmados, los llevamos a dormir y el juzgado ni se había enterado. Entonces, siempre es esto. Ahora los grupos de WhatsApp solucionaron un poco esto, porque generalmente hacen un grupo de WhatsApp entre, por ejemplo, la directora del hogar, la trabajadora social del juzgado y la psicóloga del equipo local. Están todos juntos y bueno, ahí se leen todos. Pero si no sucede eso, siempre tengan lo que llamamos un interlocutor válido, que es el que sabe lo que está pasando con los niños. Bueno, este punto es sumamente importante y desconocido por la sociedad, que es el contexto laboral de los adultos. En nuestro país no hay en la ley nacional laboral licencias para los procesos de adopción. Sí, muchos convenios laborales, según los gremios, tienen esta licencia, pero no está establecida en la ley a nivel nacional. Entonces, por ahí depende del gremio en el que ustedes estén trabajando, ¿no? O del contexto profesional. Nosotros planteamos que es necesario que haya licencias para los procesos de adopción, porque la adopción no es un acto, un momento, un hecho. Ustedes hoy están escuchando que estamos hablando de la vinculación, que lleva tiempo,
de los trámites que quizás tienen que hacer en el juzgado, porque son convocados para conocerlos y para ver si se pueden vincular con un niño, y que a veces esa entrevista es por la mañana y están trabajando y tienen que pedir permiso. No son muchas las veces que uno es citado, pero una vez que uno inicia la vinculación quizás necesite más tiempo. Y la ley no contempla estas circunstancias, ¿no? Ni tampoco el momento de vinculación. Yo, por ejemplo, soy psicóloga y la caja de psicólogos tiene un subsidio por nacimiento y por adopción, pero se da en el momento de la adopción. Entonces, durante la guarda, no hay posibilidades de dejar de trabajar por ahí para un profesional, un psicólogo que no ahorró, que no tiene todo, digamos, previsto, ¿no? En el momento que llega el niño a la familia, se da cuenta que nada, que tiene que seguir trabajando de la misma manera porque el subsidio para dejar de trabajar se va a dar recién cuando esté la adopción, que es 6 meses después de otorgada la guarda con fines de adopción. Sí, también agrego algo, Gaby. En algunos trabajos, aunque tengan licencia por adopción, como dice Gaby, la licencia se las dan cuando sale el juicio de adopción. Para todo esto ustedes pasaron por las entrevistas previas, por el conocimiento de los niños, la vinculación, los 6 meses de guarda y lo que lleve a hacer el juicio. Ni hablemos si estábamos con una situación de adoptabilidad apelada y entonces la guarda no va a llevar 6 meses, sino que va a llevar mucho más. La licencia les va a llegar capaz que 1 año o 2 años después, cuando ya el vínculo estuvo formado, porque la licencia en realidad se necesita mucho antes. Entonces hay convenios que aunque la tienen, tampoco es de gran utilidad. Bueno, entender que los procesos de vinculación no son lineales, que tienen avances y retrocesos, y que los retrocesos también son necesarios, ¿sí? Los momentos difíciles, los momentos en los que por ahí parece que la cosa no funciona, tienen que ver a veces con ciertos avances. De repente estaba todo divino. Un poco con la historia. Ah, ¿estás, Gaby? Ay, sí, ¿no se escuchaba? No. Capaz que es mi conexión, Gaby, que está fallando. Y capaz que vos hablabas, perdón. Sí. Lo que decía es que los procesos los procesos no son lineales, que hay avances y retrocesos, y que a veces los momentos difíciles no necesariamente implican pensar que la vinculación no está funcionando. A veces después de un momento maravilloso se complica todo, porque quizás al niño se le juegan momentos de dudas, de fidelidad con su familia de origen, de haber recibido algo que le hubiera gustado recibir de su familia de origen. Entonces, también hay que entender que estos procesos van a estar a veces como desequilibrados en el sentido de decir, no es que esto va a ir avanzando y bien, hoy estamos bien y mañana vamos a estar mejor y pasado mucho mejor. No, hoy estamos bien, mañana capaz que se complica. Ay, pero qué bien que estuvimos después de la complicación. La verdad es que para el niño ver que yo no me enojé, que me banqué la situación, hace que el niño hoy pueda estar de otra manera conmigo. Entonces, bueno, esto. Que va a haber conductas de autoboicot, que a veces los niños van a boicotear el vínculo. Lau, y vos tenés ejemplos de estas situaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, el típico ejemplo de que alguien que va por segunda vez a visitar al niño, el niño no lo quiere ver, y estaba todo bárbaro, pero hoy no lo quiere ver porque lo invadió el miedo, pánico, y no lo quiere ver, y bueno, y hay que volverse a casa, cantando bajito, llorando, o bueno, cada uno lo procesará como pueda, y capaz que el próximo contacto es por teléfono, y después entonces arreglamos para vernos otro día. Hay muchas situaciones que uno no sabe cómo interpretarlas. Yo siempre cuento la de mi hijo, cuando conocí a mi tercer hijo, tenía 12 años en ese momento, y nosotros lo fuimos a buscar al hogar y fuimos a pasear a un parque que estaba, pónganle, 15 kilómetros de ahí. La cuestión es que él se durmió en la parte de atrás del auto, o sea que cero comunicación. ¿Cómo? ¿A Mariápolis era? A Mariápolis, tal cual. No lo podés Entonces, decir porque acá sí conocen. ay, tienen razón, perdón. Él estaba en Chacabuco, fuimos a Mariápolis, perdón, me olvido, Gaby. Bueno, entonces se subió atrás, se durmió,
y era como que viajábamos solos con mi marido, imagínense, teníamos un chico dormido atrás, nada más. Bueno, llegamos a Mariápolis, se bajó, jugó un poquito, se volvió a subir y se volvió a dormir. Bueno, con el tiempo, muchos años después, nos enteramos que él se durmió porque viajar en auto lo descomponía. Entonces, su única solución para poder estar con nosotros era me acuesto, me duermo y no me descompongo y la paso mal. Y los hago pasar a ellos un mal momento. Entonces, hay un montón de situaciones que los niños nos van a poner enfrente y que uno lo interpreta de una manera y en realidad estaba pasando otra. Entonces, podemos interpretar que no nos quiere ver porque no nos quiere, porque no le caímos bien, porque... Y la verdad es que quizás está muerto de miedo y lo que no quiere es encariñarse con alguien y que le vuelvan a fallar. Así que bueno, esto hay que poder traducirlo, ¿no? Que a veces son mecanismos de defensa, ¿no? De protección, por no encariñarse, por sentir cosas distintas, por sentir afecto. Entonces, por temor a sentir afecto. No entregarse, ¿no? Al otro. Bueno, también está el tema de la familia de origen, desde otra perspectiva. Si son varios hermanos, la adaptación a los tiempos y a las necesidades y expectativas de cada uno, que es lo que hoy Laui ejemplificaba con esta familia que tuvo tuvo dos etapas en la vinculación y bueno, y que lo más arduo fue incluir a la última hija, a la hija más grande en la familia, con mucha paciencia, haciendo muchos kilómetros todos los fines de semana, porque más allá de que el juzgado decía, bueno, quizás ella no esté preparada para adoptar, quizás para ser adoptada, quizás para ella no sea una opción, ellos insistieron con que era la hermana de sus hijos y que ellos querían adoptarla y que ellos iban a seguir sosteniendo la vinculación y teniendo paciencia. Perdón, que quiero hacer una aclaración, Gaby. Estuvieron a punto de tirar la toalla muchas veces, ¿eh? Ojo que esto llevó un laburo de toda la familia, porque a su vez ellos tenían 2 hijos biológicos anteriores. Toda la familia tuvo que laburar mucho y sostenerse mientras uno quería tirar todo la miércoles y otro decía, no, dale, volvemos este fin de semana hasta que finalmente se dio. O sea, esto no es como todo cuento de hadas como les estamos contando, que parece que, no, que todo termina bien. Laburaron mucho para llegar a ese momento donde ella dijo, bueno, ahora me puedo mudar con ustedes. Bueno, y el ámbito de vinculación es fuerte, difícil a veces que se dé la vinculación en un hogar donde hay otros niños, donde quizás los otros niños vienen, se cuelgan o se acercan y buscan el contacto con los adultos. No es fácil. Generalmente se parte desde el ámbito de vinculación, desde el lugar de vinculación del niño, ¿sí? Los primeros encuentros van a ser en el hogar o en la familia de tránsito. A veces los niños están en familias familias de abrigo que tienen a los niños por un tiempo, hasta tanto se defina la situación, hasta tanto los niños vuelvan con su familia de origen, si eso es posible, o hasta tanto los niños empiezan la vinculación o realicen la vinculación con la que va a ser su familia por adopción. Bueno, comienza la convivencia y comienza todo este caos. Porque en líneas generales, vieron que en líneas generales estamos solos. Hay familias que ya tienen hijos, pero no es la mayoría. Estamos solos, tenemos la biblioteca ordenada, guardamos siempre las cosas en el mismo lugar. La cuestión es que cuando llegan los niños, muchas cosas se van modificando en la vida familiar y también tenemos que empezar a tomar decisiones. Primera decisión, la escolaridad. A veces pasa que vivimos cerca de donde viven los niños y pueden continuar en la misma escuela, o por lo menos pueden terminar ese año en la misma escuela, pero también nos puede pasar, como fue el caso nuestro, que vivía a 300, 400 kilómetros de acá, y fue vacaciones de invierno, quiere decir que la segunda mitad del año hubo que cambiar de escuela, y hubo que elegir la escuela, y entonces está también en nosotros empezar a ver cómo está en la escuela en la que está yendo,
mirar el cuaderno, ver si realmente está en cuarto, pero tendría que estar en tercero. Particularmente en nuestra experiencia lo que pasó es que las maestras desde la buena voluntad, obviamente, pero no se dan cuenta el daño que hacen, es que como era el nene del hogar, bueno, lo hacemos pasar, bueno, tiene 10, bueno, tiene 8, pero la realidad es que él no tenía el nivel del grado en el cual estaba. Entonces también está un poco en nosotros decidir lo de la escuela, porque muchas veces tenemos esta como, yo fui al, no sé, al Marianista, por decir algo, no sé, o yo fui al liceo no sé cuánto y yo quiero que él vaya al mismo, y la verdad es que no, nuestro hijo tiene que ir a la escuela en la que él pueda avanzar, pueda sentirse bien, pueda sentirse cómodo. Es una decisión compleja, pero que podemos también pedir ayuda, obviamente, ¿no? Y también se puede cambiar, porque a veces es encontrar la escuela, no es Totalmente. algo que uno dice, ya está, es esta escuela, va a ir acá. No, a veces es ver cómo se siente, ver si están dadas las condiciones, qué acompañamiento hace la escuela, cómo se encuentra ese niño en la escuela y cómo se encuentra la escuela acompañando el proceso de ese niño. En eso también También. hay que flexibilizarse. Sí, y eso también implica para nosotros quizás otra flexibilización extra, que es, bueno, estaba en esta escuela que iba a la mañana y que yo me arreglaba porque lo venía a cuidar mi mamá, qué sé yo, y resulta que de repente la escuela que a él le viene bárbaro es de tarde, y ya mi mamá trabaja a la tarde, y entonces o trabaja a la mañana, entonces ¿quién lo cuida? Bueno, todas esas cosas son cosas que uno tiene que saber que pueden pasar. No es que van a pasar siempre, pero uno tiene que estar elástico, flexible como el junco, como me enseñó Griselda. Bueno, el tema de la salud. Yo siempre digo este ejemplo. Nosotros tenemos, y está bueno que nos pase, me parece, ¿no? Esto de que queremos ser buenos padres, queremos ser buenas madres, queremos estar atentos a nuestros hijos. Entonces, en líneas generales, lo que suele suceder es esto. Llega el niño a casa y hacemos la agenda médica, que es, lo llevamos al neurólogo, al pediatra, al odontólogo, al oftalmólogo, al traumatólogo, porque me parece que necesita plantillas. Bueno, nuestro hijo no es una célula para poner abajo de un en un portaobjetos abajo de un microscopio, es un ser humano, que lo que menos quiere en un primer momento que está generando un vínculo con nosotros es que nosotros lo examinemos todo. Entonces, nos tenemos que calmar. Quizás la visita al pediatra sí es básica, las vacunas, bueno, hay cosas que son básicas, pero después hay otras cosas que si pisa un poquito chueco y en lugar de tener las plantillas hoy, las tiene dentro de 2 meses, no le va a cambiar la vida. Tenemos que ser coherentes en eso, o sea, empezar a pensar, y si tenemos un pediatra de cabecera, bueno, que él nos haga, bueno, sí, mira, esto es urgente porque a mí me parece que el chico no ve nada, bueno, perfecto, pero no esa locura de que lo tenemos que llevar a todos los médicos para ver si está sano, si está bien, qué necesita y demás. El tema de los límites. Bueno, la frase más común que escuchamos es, y pobrecito, no tuvo una Play, no tuvo el celu, no tuvo no sé qué cosa, y entonces salimos a comprar, salimos bueno, a darle todo lo que nos parece que no tuvo, o todo lo que no tuvimos nosotros, o todo lo que nos gustaría tener. Entonces hay que ser muy medidos con eso, porque no es bueno en nadie, pero en ellos tampoco, ¿no? Y además de los límites propios de, no sé, horarios para dormir, o, bueno, límites, o que no salgan a la calle solos y demás. Pero también tenemos que ser conscientes que quizás nuestro hijo vivió en la calle, vivió un tiempo en la calle, se sabe manejar en la calle. Entonces llega con 10 años u 11 a casa y nosotros decimos, no, a la calle solo no, porque está en nuestra cabeza que un niño a los 10, 11 no sale a la calle solo, porque vivimos en un lugar, qué sé yo, con mucho tránsito, lo que sea. Bueno, también eso tenemos que comprender sus costumbres, sus modos de vida, para saber que nuestros límites posiblemente no sean los más adecuados. Pero eso es una cuestión de observación. En mi caso fue al revés. Luchi, como vivía en Chacabuco, nunca viajó en colectivo, porque la escuela estaba a 2 cuadras, qué sé yo, y acá con un nene de 12, 13 años, yo le tuve que enseñar a viajar en colectivo cuando sus compañeros de escuela lo hacían solos. Pero nos tocó esa situación. Entonces, no dar todo por sentado, no dar todo por sentado, onda, si mi sobrino de 13 sabe no sé qué cosa, se cocina solo, entonces, no.
Acá no es dar todo por sentado, es mirar, es observar, es entender. Miren, Gonzalo Valdés decía una cosa cuando recién lo conocimos, Gaby, yo no sé si vos te acordás, que a mí me quedó para toda la vida, que es, cuando llegan nuestros hijos, ellos hablan chino y nosotros hablamos ruso. Y después empezamos a hablar un poquito de chino y ellos empiezan a hablar un poquito de ruso. Esa imagen es así. Somos dos personas distintas, con costumbres distintas, con vidas distintas, y nos vamos engamando. No es automático. Y no es esto de ellos se tienen que adaptar a la familia, o ellos se tienen, sino que todos nos tenemos que adaptar. No es que ellos llegan acá y como yo no sé qué cosa hago, ellos se tienen que adaptar. No, es un proceso donde todos nos adaptamos al otro. Lo mismo pasa con los... perdón, Gaby. Más nos tenemos que adaptar los adultos, porque por ahí tenemos recursos para pensar algunas cosas. Los niños tienen distintos recursos, o sea, no tienen el mismo acceso al lenguaje, o sea, no tienen la misma historia, no tienen el mismo recorrido. Entonces nosotros también tenemos que poder pensar una situación, un hábito en un contexto y pensar que quizás vaya cambiándolo en la medida que vea que nosotros tenemos otros hábitos, quizás después eso se transmite. No es necesario decir, te tenés que lavar los dientes todos los días, cada rato, o capaz que sí, pero en una de esas mucho se transmite porque me voy a lavar los dientes y viene y se lava los dientes al lado mío. Entonces, también es entender que hay algunas cuestiones que estamos acostumbrados, los adultos, a que la crianza es decir lo que tiene que hacer el niño, ¿no? Y mucho de lo que los niños hacen, lo hacen porque se lo transmitimos de otra manera, ¿no? Con actos. Bueno, el tema de la recreación es otro tema. Por un lado, a veces pasa que las familias, como trabajan, si es una pareja, trabajan los dos, y si es un monoparental, trabaja. Es como que intentamos hacer el rompecabezas de sale de la escuela, va a ajedrez, sale de ajedrez, va a rugby, qué sé yo, ¿no? Invento. Entonces, bueno, esto olvídense totalmente de esa situación, porque los chicos también necesitan familia, necesitan presencia, y también olvídense de esto. A uno le parece que natación es el deporte más completo, entonces lo vamos a mandar a natación. Y el nene la primera, la segunda vez va a ir, porque bueno, ya lo llevamos. Pero tengan en cuenta que nuestros hijos, en líneas generales, experimentaron bastante pocas cosas en la vida. Entonces, posiblemente pasan de natación a rugby, de rugby a básquet, de básquet a vóley, hasta que al final terminan en fútbol, o al revés, o terminan en dibujo, o terminan en piano. Es decir, tenemos que estar sumamente abiertos a eso, a que van a ir picoteando, van a ir probando y van a encontrar algo, o quizás no encuentren nada. Y quizás en el primer tiempo lo único que quieren es volver de la escuela y estar con nosotros en casa. Y no les interesa hacer una actividad extracurricular, aunque a nosotros nos parezca que les completa la vida. Bueno, el tema de los referentes previos. Este es todo un tema. ¿Por qué? Porque uno no puede cortar los lazos que esos niños tuvieron hasta ese momento, que puede ser la cocinera del hogar, que puede ser la maestra que tenía en la otra escuela, que puede ser la madre de un amigo de la otra escuela. Entonces, hay que tratar de detectar en este principio de conocimiento y convivencia o de vinculación, detectar cuáles son los referentes afectivos que a él le dolería perder o le harían daño, digamos, perderlos, y tratar de mantenerlos, aunque sea muy de a poco, aunque sea solo por teléfono. Pero esto no es un corte, no es, ay, acá terminó tu vida y hoy empieza una nueva. Y todo lo que pasó antes lo vamos a dejar en el olvido porque no te hace bien, por ejemplo, porque de hecho hay gente que piensa así. Bueno, no, no es así. Nosotros venimos a continuar una historia. ¿Que vamos a escribir nuestra historia propia? Seguro, pero es una continuación de lo que venía de antes. Y si ese niño tenía vínculo con algún hermano que hoy está adoptado en otra familia, o algún hermano que quedó viviendo con un abuelo, no podemos decir, no, no lo ves más. Entonces, siempre, digamos, priorizar los vínculos previos que sepamos que para él tiene un significado, para él o ella, ¿no? Obviamente, tiene un significado importante. Perdón, pero eso Sí, también es importante preguntarlo en el juzgado, ¿no? Que son los que totalmente. conocen al niño, ¿no? Cuando los convoquen para iniciar una vinculación, preguntar.
¿Es necesario que él mantenga algún vínculo con algún referente previo? Preguntarlo para saber, ¿sí? Y para saber también cuáles de esos referentes previos son saludables para el niño, porque eso no lo vamos a saber nosotros desde el desconocimiento de lo que fue su historia. Exacto, sí, eso hoy lo hablaba con una chica que se presentó en una convocatoria, que es esto de preguntar cuáles son los vínculos que hay que mantener, que está bueno mantener, que son saludables, porque a veces pasa, que de hecho es un caso que pasó, en una vinculación, una preadolescente le dijo a los postulantes, les dijo que tenía ganas de ver a la tía Pepita, no me acuerdo, ¿no? A la tía Pepita. Y ellos, unos divinos bárbaros, le dijeron, sí, si tenés ganas de verla, dale. Entonces, consiguieron el teléfono de la tía Pepita, bueno, se encuentran en una plaza con la tía Pepita, no sé dónde se encontraron. La cuestión es que cuando el juzgado se enteró, bueno, se armó un toletole importante, porque la tía Pepita era una de las personas que no estaba autorizada a tener vínculo con la niña. Entonces, no es solo el deseo de, porque aparte muchas veces pensamos, pero si ella quiere o él quiere, sí, pero yo también puedo querer meter los dedos en el enchufe y mi mamá me va a pegar un patadón porque me voy a electrocutar. Entonces, eso también es muy importante. Bueno, quiere, pero es saludable, está bueno. Entonces, ahí negociamos, vemos. Esto también es muy importante respecto a los referentes previos y familia de origen. Bueno, las pautas de crianza, en líneas generales, pasa que cuando es pareja, digamos los adoptantes, se tienen que poner de acuerdo, porque muchas veces damos cosas por sobre sentadas, no sé, porque cada uno fue criado de una manera y tenemos que empezar a negociar las pautas de crianza con el otro. Y a veces siendo monoparentales, tenemos que negociar las pautas de crianza con nosotros mismos, porque nosotros teníamos unas pautas de crianza, un ideal, que vamos viendo que acá no estaría funcionando, y nosotros con nosotros mismos tenemos que negociarlas. Entonces también hay que ser como muy abierto y tratar de encontrar otras soluciones a veces, ¿no? Bueno, los comentarios de la afuera son de todo tipo. Podría ser, por ejemplo, un comentario podría ser, ay, ¿cómo no lo dejás viajar solo en colectivo si tiene 13 años? ¿No? Porque generalmente los comentarios son como de, qué raro lo que está pasando con este chico y esta madre, con este chico y esta familia. Entonces, bueno, estar convencidos de lo que nosotros creemos, nosotros ya lo consultamos, ya lo hablamos con un profesional, ya lo hablamos con el psicólogo del niño, ya lo hablamos con nuestro psicólogo, supónganse. Bueno, lo que pasa afuera, lo que cree el afuera, problema del afuera, digamos, ¿no? Pero tratar de no engancharnos con esas cosas, porque muchas veces se enganchan, o le dicen, ay, ¿no te parece que es muy calladito el nene? Y bueno, sí, es calladito. Y, es decir, no enloquecernos más de lo que la situación realmente a veces enloquece, ¿sí? O complica, digamos. Bueno, desbordes. A ver, ustedes piensen esto, un niño con su cabecita de niño, con una cabecita que sufrió dolores muy grandes y de repente se encuentra en una casa con cuidados, digamos, con algo que quizás sea la antítesis de lo que este niño pasó o vivió. Y en nuestra mentalidad de adultos, yo creo que la mayoría de ustedes debe estar pensando, qué mejor si llegó a esta familia, que lo amamos, que lo queremos, que lo vamos a cuidar, ¿no es cierto? Pero en la mente de ellos no pasa por ahí, qué bueno, llegué al paraíso, ahora listo, está todo bien. No. Esto genera conflictos de todo tipo, conflictos de, si yo creí que yo no me merecía algo bueno, ¿por qué me está pasando? ¿Y ellos por qué me están dando? O sea, hay intercambios, digamos, que son muy fuertes. Y como decía Gaby recién, no todos los niños lo pueden expresar en palabras. Entonces, ante un miedo pánico, ante una situación que asalta un recuerdo, posiblemente entren en una crisis que ustedes no entienden de qué va la cosa, qué le pasó, si recién estaba tan bien y ahora agarró al gato y lo tiró por la ventana. O sea, ¿qué pasó acá? Lo que pasó es que nuestros hijos vienen de situaciones complejas, que no las puedan metabolizar a la misma velocidad que las metabolizamos nosotros, y nosotros adultos muchas veces ni podemos tampoco metabolizar cosas pesadas. Y por ahora,
recién llegados a casa, con un escaso uso de la palabra, ustedes piensen que son niños que no están entrenados a que los escuchen. Han reclamado en su casa, se han quejado, han llorado y no le han dado bola. Entonces, ante una situación así, lo más probable no es que se sienten y digan, ay, mami, no sabes la angustia que me produce cuando vos me acariciás la cabecita. No, lo más probable es que resulte como una explosión. Y como una falta de control de las expresiones afectivas, que eso también es muy común, o que se aíslen y no le den bola a nadie y no saluden, o que abracen a cualquiera. Pasa alguien por la calle y ven que uno lo saluda porque es el vecino y ellos van y se le abrazan, y uno dice, no, si es el que vive acá a la vuelta, lo vi 3 veces en la vida. Pero muchas veces hay como un descontrol de las expresiones afectivas. Y que no es para decirle, no, no, no puedes abrazar, no, es para laburar mucho y después que él pueda entender a quién va a poder abrazar y a quién no, que él lo elija. En un principio es como que hay que la censura bajarla de nuestro tren, sería así, ¿no? Bueno, es esto de la dificultad en la demostración de afectos, por mucho o por poco, porque también pasa el parco que no dice nada. Bueno, interacción con la familia ampliada. Muchas veces, cuando ustedes recién se anotan para adoptar, por ejemplo, o están pensando en adoptar, algunos de los comentarios que recibimos es, no, yo no le cuento a mi familia porque me va a empezar a preguntar, ¿te llamaron? ¿Qué sabes? ¿Y cuándo te van a llamar? Entonces, es una ansiedad que tiene la familia, que les tira arriba a ustedes y que los complica. Nosotros lo que creemos es que está bueno hacer participar a la familia, porque formar una familia por adopción tiene que tener el condimento, que toda la familia esté al tanto del condimento que significa, y nosotros podemos tranquilamente decirle, me interesa compartir este proyecto con vos, quiero que sepas que estamos en este proyecto, pero que el día y horario del llamado es absolutamente incierto, te pido porfi, vos no me preguntes, que yo en cuanto sepa algo te prometo que te lo cuento. Entonces, que la familia esté al tanto de lo que es formar una familia por adopción es muy importante, porque después nuestra familia va a ser la que a veces nos sostenga a nosotros cuando nosotros estamos llorando porque nos está pasando algo con nuestro hijo. Entonces, está bueno que los hermanos nuestros, nuestros padres, amigos, también de la familia, tengan un conocimiento de qué se trata. O porque también, bueno, sí. o porque también los niños van a necesitar mucho de los tíos, de los abuelos, ¿no? Para poder compartir cosas que los complican de nosotros. Esto de tener otros referentes es fundamental. Y que la familia esté preparada también para las situaciones, ¿no? Porque por ahí pasa que de repente el niño cuenta situaciones muy graves, que quizás no nos la contó a nosotros, pero se la contó a la abuela. No se lo contó al papá y a la mamá, se la contó a la abuela porque sintió que la podía hablar con alguien que tuviera un poquito más de distancia, ¿no? Entonces, desde ese lugar es importante que las familias, que el resto de los familiares puedan tener cierta preparación en el sentido de decir, bueno, mira, la mayoría de los niños que llegan a la adopción no vienen a la adopción porque una cigüeña los traía, no, llegan porque pasaron situaciones de vulneración de derechos muy graves, porque la justicia hizo lo posible para que volvieran con su familia de origen, pero no hubo manera, ¿no? No dieron lugar, no dieron resultado todas las medidas que se tomaron, todo lo que los profesionales hicieron para revertir esta situación. Y bueno, quizás saber que las situaciones que les pueden plantear pueden ser graves, que la pueden hablar con ustedes, que están habilitados, digamos, también para escuchar al niño y preparados para escuchar al niño. Sí, y por ejemplo, un ejemplo que recuerdo es de un niño que recordaba mucho a su abuela de origen, aunque no la veía, pero la recordaba mucho, y la sensación de su abuela, ahora adoptiva, era que la quería más a la otra abuela. Y esto es una cuestión humana, o sea, aunque uno piense, ay, qué chiquilina la abuela, pero es una cuestión humana esto de sentir que nuestro hijo o nuestro nieto quiere más a otra persona. Entonces también poder explicarle esto a nuestra familia, y que sí, que la verdad es que somos dos familias, aunque no esté presente esa otra abuela, para él está presente en su cabeza. Entonces, poder entender estas cuestiones que tienen las familias adoptivas.
que Y por sepan también, quizás ¿cómo, van a Gaby? ir al abrazo, perdón, Laui, que van a ir No, al por favor. abrazo de ese niño y ese niño puede interpretarlo como una situación de violencia, entonces por ahí no le gusta que lo toquen físicamente, el contacto físico, ¿no? Que rechacen el contacto físico. Entonces me parece que es importante que sepan, que se puedan interiorizar sobre esto. Hay unos videos muy buenos en el canal de YouTube de Ser Familia por Adopción, que son de Gonzalo Valdés, donde habla sobre los vínculos de la adopción, en la adopción, y habla sobre la familia ampliada. Así que les recomendamos esos videos. Bien. Y bueno, estos dos últimos puntos que ya los hablamos, es esto de la comparación con habilidades de otros niños, olvidémonos de eso, y también una frase que yo uso mucho y que a mí me ha ayudado muchísimo, que es, nuestros hijos no tienen la edad del documento. Entonces esto de, por ejemplo, alguien que está acá va a reconocer la anécdota, esto de, Laui, tiene 13 años y me está pidiendo un osito de peluche, dale, cómpraselo, ¿cuál es el problema? Cómpraselo. ¿Y cómo 13? Los chicos de 13 no tienen ositos de peluche. Sí, pero tu hijo de 13 no tiene 13. Ese es el punto. Entonces, muchas veces hablamos de esto de que nos piden un límite de edad cuando nos inscribimos. Pero la verdad es que es recontra ficticio eso. Hay adolescentes de 15 que quieren dormir con los padres. Y díganme, ¿qué adolescente de 15, no adoptivo, ¿no? De familia, va a dormir con los padres? Estamos todos locos. Bueno, pero nuestro hijo sí, porque tiene esa necesidad de un contacto, por ejemplo. Entonces, esto de no podemos comparar con otros chicos, de ninguna manera. Y los cambios en la vida cotidiana, que era lo que les decía recién. Nuestra vida se da vuelta, aunque no queramos, porque ya incluimos a otra persona que depende de nosotros, que tiene otros horarios, que tiene otro ritmo, y que los ritmos son cambiantes también. Les va a pasar que un día se levantan re pila y van al colegio y no tienen ningún problema, y al otro día, cuando se levantan, dan 500 vueltas, no toman la leche, llegan tarde, y eso pasa, porque todavía hay muchas cosas para acomodar. Bueno. Bueno, tomamos esta imagen, que es del expresionismo, que es la deformación de la realidad para expresar de una forma más subjetiva que objetiva. Bueno. A veces se ven las cosas más nítidas, a veces se ven con más color, a veces se ven grises, sin tono. Y así es como va transcurriendo nuestra vida de familia muchas veces, ¿no? Van girando, van cambiando de color, a veces está todo más colorido, más intenso, y bueno, la verdad que estamos bárbaros, estamos pasando un momento fantástico. Ellos se muestran de una manera tan cálida, y de repente todo gris, todo raro. Y como suelo decir, estos momentos, los brillosos, estridentes, se muestran divinos y están bárbaros, tienen que ser el ancla para que cuando llega este momento, nosotros sigamos creyendo en esa primera imagen. Eso tiene que ser como el anclaje para que nuestra familia, que hoy está pasando un momento de crisis, un momento triste, un momento complicado, bueno, también es esa otra imagen nuestra familia, ¿sí? Bueno, ahora tomamos estas imágenes del florero para pensar la adopción como restitución del derecho de los niños a vivir en familia. Muchas veces se piensa la adopción como esto, como una familia que completa lo que faltó, lo que falló en la vida de los chicos, y se piensa en, bueno, ya está, se completó la familia, y se piensa en las flores que embellecen, ¿no? En esta imagen completa, bella, con un corte de raíces, con una suposición de olvido posible para los niños de todo lo vivido, como una imagen complementaria de las flores y el florero, ¿no? El niño y los padres. Lo que pasó, lo difícil, lo que hubo que cortar de raíz, no existe más, como si eso fuera posible.
pensamos la adopción como el derecho, como la restitución del derecho a crecer en familia del niño, ¿no? Con raíces, con su pasado, con su historia, con el pasado y la historia de los adultos. Los adultos también tienen un pasado, una historia, se activan muchas cosas de su infancia, de lo que fue la crianza de ellos. Y estas raíces de estas infancias, de los niños y de los adultos, nutren, son raíces que nutren, que deben ser respetadas para permitir que se puedan desarrollar desde lo que no se ve, pero que va a estar siempre presente. Las historias previas de los niños y de los adultos que van a resignificarse permanentemente en este intercambio, en este vínculo, ¿no? Ni los adultos ni los niños vuelven a ser los mismos de antes. Con todo lo de antes van creciendo, van fortaleciéndose, se van dando nuevos desafíos, se van dando situaciones nunca antes imaginadas. Esta es una convicción que tenemos desde Ser Familia por Adopción, que es que las familias no se eligen, sino que se construyen. Bueno, yo como representante de Ser Familia por Adopción, agradecer al Servicio de Orientación para la Adopción, que aunque parezca loco es Gaby Parino, que Gaby Parino también es de Ser Familia por Adopción, pero bueno, formalmente agradezco la invitación, porque es llegar a nuevas personas que están interesadas en el tema y es para lo que laburamos todos los días, ¿no? Sí, y yo, esto de plantear que desde el municipio tengo el apoyo para brindar este espacio, para fortalecer el sistema de la adopción desde este espacio, ¿no? Que bueno, que es uno de los pocos municipios del país que tiene este recurso y que hay que aprovecharlo, y que algunas veces sé que los juzgados también recomiendan participar de las charlas, ir a hacer consultas individuales, pueden llamarme, podemos arreglar un horario y yo puedo atenderlos ahora en la pandemia, quizás por videollamada, pero tienen este recurso posible, gratuito, al que quizás no hay en otros lugares, ¿no? Todas las personas que viven en Junín o que se inscriben en el juzgado de Junín tienen ese beneficio.